Muy bien, estamos en un día de elecciones, ¿verdad? Ya lo tenéis todos claro, ya habéis hecho vuestras decisiones y lo tenéis, estáis convencidos, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la solución política para traer paz total a este mundo? Estoy empezando un nuevo partido político, así que... ¿Cuál es la solución política a traer paz total a este mundo? No existe, ¿verdad? No existe, ¿verdad? No hay esa utopía, no existe. No existe un sistema perfecto porque los que estamos en el sistema somos imperfectos. Da igual, no hay sistema perfecto, pero si lo hubiera, si los que lo llevan a cabo son imperfectos, el sistema en sí, por muy perfecto que sea, tampoco sería perfecto. Cuando cada eslabón de una cadena está tarada, está fallida, cuando cada pieza de una máquina está defectuosa, da igual lo que la cadena quería unir o guardar, que a la larga no va a conseguir su propósito, ¿verdad? La solución final a esta tierra es que baje Dios y lo arregle todo. ¿Amén? Es la única solución final. Hay muchos parches un montón, pero la final o baja Dios y lo arregla o esto será imposible. Y en cierta forma ese es el mensaje de Isaías. Lo que necesita Judá y lo que necesitamos nosotros no es un líder más fuerte, más decidido, más poderoso, más perfecto, porque no va a haber ninguno como ese. Lo que necesita esta tierra es algo nuevo, un renuevo, algo totalmente diferente. Un Dios que nazca, se haga uno de nosotros y viva esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir para traer el reino de Dios a esta tierra. Y eso es lo que leemos en Isaías 9, del 2 al 7. El otro día no me di cuenta por qué, pero estaba cantando villancicos en pleno verano. Vamos a leer este texto. Este es, en cierta forma, uno de los mensajes principales de Isaías. Isaías 9, 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse el botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, romperá todas las cargas que llevamos, la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero, aquí está predicando de paz mundial, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto de fuego, no habrá necesidad de luchar más. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Eso es lo que necesitamos. El elegido, el que nació viniendo del cielo, que acabe con las guerras, traiga luz a los corazones, juzgue con verdad y sea el mismo Dios que nos ama y traiga paz final. Porque los humanos en realidad somos incapaces y reconocerlo es el primer paso. ¿Verdad que para superar algo hay que reconocerlo primero? Los humanos somos incapaces y reconocerlo es el primer paso. Esa es la paso 1 del Evangelio, reconocer que somos incapaces. Ese elegido ya nació, vivió una vida perfecta, murió y resucitó y nos está dando una oportunidad en este mundo de arreglarnos con Él. Porque cuando Él venga, quitará toda la maldad. Y si no te ha limpiado, te irás por el sumidero con el resto de la maldad. Necesitamos ahora arreglarnos con Él. Necesitamos encontrar esa paz que solo Él te puede dar. Pero repasemos dónde estamos. Estamos yendo todo este año, desde principio de año, historia tras historia, las historias principales de la Biblia, de cómo el Señor va a solucionar esa rebeldía que todos nosotros tenemos y la humanidad tuvo. Se rebeló y hemos ido libro por libro hablando de cómo Dios va moviendo la humanidad hacia esa solución final que era Cristo. Así que hoy nos encontramos en Isaías.
¿Qué estaba pasando en este momento? El reino de Israel debía ser un ejemplo al resto de las naciones, vivir mejor, de otra forma, ser una alternativa, y lo que hicieron fue vivir peor que el resto de las naciones. Así que por la corrupción de sus líderes y de los propios israelitas, el reino se divide en dos y se pasan durante entre 300 y 500 años luchando unos con otros y temiendo la amenaza que venía del norte. En esta época habían dos reinos o dos imperios fundamentales. En el norte estaban las tribus del norte, Asiria, Siria, Babilonia, y en este momento de Isaías la que más fuerza tenía era Asiria, ¿vale? Los asirios. Y el otro gran imperio era Egipto. Y si te sitúas en el mapa, todos tenemos ese mapa, ¿no? Está Israel aquí, el norte, y por abajo, aquí en África, está Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el norte no está contento solo con tener Asia, parte de Asia, parte de Europa, sino que quiere la gran joya de la corona mundial, el gran imperio hasta ese momento. Quiere quedarse con Egipto, quiere quedarse con toda su riqueza, con toda su sabiduría, etc. Y para conseguirlo, tiene que conquistar esa franja por la que puede pasar. De Israel a la derecha hay desierto, por ahí no puedes llevar las tropas, por el otro lado es el mar, es más difícil, por lo tanto, tienes que conquistar esa franja que puedes ir del norte hacia Egipto, y entonces se pasan todo el reino de Israel y Judá teniendo este peligro. ¿Por qué los tienen que conquistar? Porque imagínate qué pasan con las tropas, Israel o Judá se alía con Egipto, que lo hacían en varias ocasiones, le cortan las provisiones, le atacan por la retaguardia y tienen dos reinos atacándolos por los dos lados. Entonces ellos, para poder tener éxito, que al final lo consiguieron y lo predice Isaías, para que el norte pueda quedarse con Egipto, tienen que intentar conquistar estos dos reinos. Así que por 500 años el reino de Judá, la semana pasada vimos Israel, el reino de Judá tiene siempre este ataque, además de tener el problema con el reino del norte de Israel. Siempre es una relación amor-odio. Parecen dos hermanos fraticidas, ¿no? Se quieren pero se odian, pero se quieren pero se odian, y están atacando, se alían, se atacan, se alían, más todo el problema del norte. De los 19 reyes de Israel que vimos la semana pasada, ¿sabes cuántos fueron buenos? Ninguno, cero. El norte, como dijimos, estaba más en contacto con las rutas de comercio, tenía más contacto con el exterior, se intentó parecerse más al exterior, no tuvieron ni un solo rey que siguiera a Dios. En el sur estaban en la montaña, más aislados, no tenían ese contacto, no eran tan ricos, por lo tanto, ¿vale? ¿Cuántos reyes de los 20 fueron buenos? ¿Sabéis cuántos? Yo tampoco lo sabía, ¿vale? Pregunto para hacerme el listo, porque lo he leído antes. 9, de 20, 9, ¿de acuerdo? Y de estos 9, tenemos aquí una tabla. Tenemos una tabla y vamos a pensar un poquito todos. ¿Vale? Perfecto. ¿Nos la van a poner también en la proyección de atrás? Lo tenemos aquí. Esta es la tabla de los reyes de Judá. Los que están en amarillo o naranja son los buenos. ¿Vale? Son los buenos. En naranja es porque según la clasificación uno los veía como buenos o no. ¿Por qué? Porque empezaban bien y acababan mal, o empezaban mal y acababan bien. Entonces eran medio buenos, medio... Y a la derecha, en los que se supone que son buenos, en los que se suponía que eran buenos, vemos el fallo. Josafat, por ejemplo, Asa. Asa se pelea con Israel, con el rey Basa, lo ataca Israel. El norte de Israel ataca al sur, Judá. ¿Y sabes qué hace Asa? En vez de confiar al Señor, que es lo que tenían que hacer siempre, le pide ayuda a Siria. Entonces son dos ratones que tienen una pelea y llaman al gato para que se la solucione. ¿Qué hace el gato al final? Se come a los dos ratones. Exactamente lo que pasó con Asa, ¿vale? Empezó muy bien, pero fue a confiar en Asiria, ¿no? Y el Señor le dice, pero ¿cómo no confías
en mí, estoy aquí protegiéndote, etc. Josafat se alía con la corrupta Israel, empieza a imitarlo en muchas cosas. Joás siguió mientras estaba vivo su consejero Joadías. Su consejero era bueno, él era bueno. Su consejero era malo, él fue fatal, ¿no? El que se deja llevar, ¿no? Según tenga al lado, según se va dejando llevar, ¿no? Y el Señor le dice, pero ¿cómo haces esto, no? Amasías derrotó a los edomitas y encima que los derrota coge a sus ídolos y los adora. En su cabeza, el rey que ganaba la guerra era más poderoso. Cuando ellos tenían que saber que el único rey realmente, el único Dios, perdón, era el Dios de Israel. El único, por lo menos que ellos, no sé si eran monoteístas auténticos o por lo menos lo que tenían que saber que el único que de verdad tenía poder sobre todo era el de Israel. ¿Cómo coges tú los ídolos de los que los has vencido? Ni siquiera en su mente corrupta tenía sentido. Y empieza al final a adorarlo. Bueno, ahí veis todos los fallos de los reyes buenos. ¿Qué podemos sacar de aplicaciones? Decidme alguna aplicación de todo esto, de lo que veis ahí. Bueno, la más obvia. Hasta los buenos tienen fallos. La solución no es humana. Hasta los más buenos están totalmente fallidos. La solución no es humana. Dice Isaías 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Sois masoquistas? Es lo que le está diciendo Dios aquí. ¿Sois masoquistas o qué? ¿Todavía os rebelaréis? Y este es el diagnóstico. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos están rotos, todos están sufriendo. Esa evaluación sigue siendo presente. Todos estamos rotos, todos estamos doliendo. A todos nos duele algo. Ya no me refiero a la cadera. Me refiero a nuestra forma de vivir, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestra forma de ver la vida. Todos estamos rotos, todos estamos doliendo. Todos estamos tarados, hasta los más buenos. Piensa en la persona más buena que tú conoces. ¿Lo tienes? ¿La tienes? ¿Es perfecta? Vale, tu abuela era perfecta. En el fondo no. Todos estamos tarados. Necesitamos algo más. Isaías te dice, necesitas otra cosa. Necesitas algo que venga del cielo, algo que sea humano y a la vez divino. Necesitas una solución extraterrestre, extranatural. Necesitas algo sobrenatural, algo divino. Aplicación 2. Un montón de años de bondad, ¿no? ¿Quién dura más, los reyes buenos o los malos? No, el amarillo son los buenos. No lo he aclarado muy bien. Tampoco es que se vea muy claro, ¿no? La próxima vez a la iglesia tienes que traer la Biblia y prismáticos. Y ya tienes el kit completo. ¿Vale? Un truco es meterte en YouTube y en directo y a ampliar la visión. ¿Vale? Los reinados de los buenos duran mucho más. ¿Por qué? Pregunta tonta. Porque el Señor está con ellos. ¿Vale? En esa época había una correlación entre prosperidad de tu reino, autonomía política y prosperidad a la larga y obediencia a Dios. Había esa correlación. Nación, fuera el norte o el sur, que era devota a Dios, Dios le iba a dar independencia política y prosperidad a la larga. Hay una correlación ahí, ¿vale? Y con los del sur es lo que vemos. Llegó Jesús y se acabó esa correlación. Ya no existe esa correlación. No hay nación netamente cristiana. No existe. ¿Por qué? Porque Jesús viene y quiere bendecir a todas las naciones. Y hay por lo menos 10 justos en todas las naciones del mundo. Así que mientras que Cristo quiere llegar a todas las naciones, esa correlación ya no existe. Pero volverá a existir. Cuando Él llegue, volverá a existir correlación entre independencia política, prosperidad final y devoción a Dios. ¿Sabéis por qué? Solo quedará una nación. Solo una.
y quedará para siempre, el pueblo de Dios. Ahora tenemos una oportunidad. Todas las naciones tienen una oportunidad. Todos los pueblos tienen una oportunidad de encontrar a Dios y que Dios reine en sus vidas. Muy bien. Y la última que saco yo de aquí. El último rey, ya no hay más reyes porque llega el exilio de Babilonia. Llega a Babilonia y se los lleva. Arrasa, y se rebelaron 3 veces y tenían una especie de norma. Te conquisto, te rebelas una vez, cambio el rey. Te rebelas otra vez, quito la dinastía del rey, pongo otro. Te rebelas la tercera vez, te arraso, te destruyo, te exilio. 3 oportunidades tienes. Te doy 3 oportunidades. Es lo que hicieron. A la tercera, arrasaron. No existen más. Pero claro, hubieron un montón de años de obediencia relativa, o humana por lo menos. ¿Os dais cuenta que los últimos 11 años consecutivos de maldad arruinan toda la bondad anterior? ¿Veis los últimos 11 años que Dios arrasa? Los últimos 11, en realidad Dios dice, según Isaías también, que también era pecado acumulado de reyes anteriores, ¿vale? Pero los últimos 11 destruyen toda la bondad, todos los reyes y todo lo que había pasado en Judá. En cierta forma, ¿qué es más fácil, hacer el bien o el mal? ¿Qué es más fácil, construir o destruir? ¿Qué tardas más, en hacer el castillo de arena o en destruirlo? ¿Y qué te da más gusto? Según si es tuyo o no, ¿no? Si es del otro. Basi decía, siempre le he escuchado la frase, me preguntan, ¿cómo están los niños? Y yo, mis hijos bien. Y Basi siempre me recordaba una cosa, una mala amistad puede arruinar muchos años de crianza. Es decir, sigue orando por ellos porque en cualquier momento, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? ¿Tus hijos cómo van? Bien, pero tengo que seguir orando por ellos, ¿no? 11 años de maldad destruyeron todo lo anterior. Poco malo destruye mucho bueno. Todo lo que les hemos dado la vuelta al jamón ya, acuérdate, poco malo destruye todo lo bueno. Poco malo destruye todo. Juventud, poco malo puede destruir todo lo bueno. Poco malo destruye mucho bueno. Enfoquémonos en el Señor, seamos fieles hasta el final. Dejemos que Dios actúe en nosotros hasta el último momento. No nos demos por vencidos, no creamos que lo hemos hecho todo. No tomemos la decisión que puede destruir toda una juventud y toda una vida de seguir al Señor. Poco malo destruye mucho bueno. Así que nos centramos en Isaías. Vamos a ver un poquito el mensaje de Isaías. Los profetas, en todos los libros proféticos, hablan más de su presente, y nosotros cogemos aplicaciones para nosotros, pero hablaban más de su presente y de lo que el Señor les había dicho en el pasado, que lo que Dios iba a hacer en el futuro. Normalmente el futuro siempre son pequeñas pinceladas. Y los profetas lo veían de esta forma. Era como si se subieran a un monte y miraban hacia el horizonte y veían el siguiente pico y el siguiente pico y el siguiente pico y el siguiente pico. No ven todo lo que hay entre montaña y montaña, ¿vale? Entonces, Isaías nos habla de lo que iba a pasar en los próximos 100 años, 200 años, en los próximos 700 años y hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Y entre medio no te dice nada. Parece que está todo pegado, porque lo veían todo pegado, pero van pasando años y años entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, los profetas principalmente hablaban de su presente y de lo que el Señor quería para su presente y para que cambiaran. Pero Isaías es característico porque habla una cantidad de futuro increíble. La característica de un profeta de Dios era que podía predecir el futuro. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe el futuro. Estaba escuchando una medium que se había hecho cristiana y había dejado ocultismo, medium y todo eso, y hacía magia blanca, ¿vale? Y ponía en contacto a familiares con sus seres fallecidos, ¿no? Con sus muertos. Y decía que esos espíritus familiares, aunque ella se dio cuenta al final que eran demonios que imitaban ¿vale? Dice que sabían un montón del pasado, un montón del presente, eran capaces de encontrar cosas, de decir cosas que habían pasado
que solo lo sabía esa persona y personas de alrededor, pero eran totalmente incapaces de predecir con certeza el futuro. Incapaces. La gente se enganchaba por todo lo que le decían del presente y del pasado, pero eran completamente incapaces de predecir al 100% como lo hace Dios el futuro. Isaías es una excepción y es capaz, vez tras vez, capítulo tras capítulo, de hablar de cómo van a terminar imperios, de cómo van a terminar naciones que todavía ni siquiera han comenzado a ser imperios y cómo van a caer, cómo Dios los va a destruir por haber destruido a su pueblo, a pesar de ser una herramienta para castigo de su pueblo por su maldad. Ellos mismos iban a ser destruidos por lo que habían hecho en la historia, ¿no? Y vez tras vez Isaías va diciendo cosas increíbles, cómo iba a acabar Asiria, cómo Babilonia nunca más iba a ser habitada, Nínive, esa gran ciudad que todo el mundo pensaba que sería eterna. Ya Isaías prevé años, décadas antes, Isaías o sus discípulos, que puede que hayan escrito parte de la profecía, nos habla el mismo Isaías de cómo cogieron su profecía y la guardaron sus discípulos, prever mucho antes de que pasara todas estas cosas, porque en Isaías encontramos mensaje profético de Dios, mensaje cierto y profético de Dios. Tú puedes ser escéptico de muchas cosas, pero si lees Isaías, si escuchas lo que ha leído Patricia, Isaías 52-53, es casi imposible que no estés viendo que 700 años después de estas palabras, Jesús está en una cruz haciendo no solo lo que dijo Isaías, sino haciéndolo por la razón que Isaías lo dijo. Es imposible leer estas palabras y no decir, yo soy incapaz de predecir lo que va a pasar dentro de 3 días. A veces es imposible predecir lo que va a pasar dentro de 3 minutos. Que 700 años después, parece que palabra por palabra está describiendo lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz, tienes que decir, aquí hay algo más. Da igual lo escéptico que sea, aquí hay algo más. Nadie discute que estas palabras son 600, 700 años antes de Cristo. Nadie, no hay nadie que lo discuta. Aquí hay algo más. Da igual lo escéptico que eres. Léelo, búscalo, porque aquí hay algo más. Así que Isaías es una especie de Biblia en miniatura. Tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Total coincidencia, ¿vale? Porque los capítulos, Isaías no se escribió con capítulos, lo pusieron después. Pero coincidentemente está dividido en 66 y tiene 2 partes diferenciadas. La primera que habla de justicia, arrepentimiento y juicio, son 36 capítulos, y después otra que habla de esperanza, de futuro, de confort, de que volverán del exilio, hablan de la gracia divina con ellos. Es como una Biblia en miniatura. El arrepentimiento que necesitamos y la gracia que viene de Dios. Y que en el futuro tendremos un redimido, un siervo sufriente que sustituya a su pueblo y cada uno de nosotros para cargar por nuestros pecados y darnos paz. Isaías tiene un lenguaje increíble, es precioso. El Antiguo Testamento se podría constituir solo de Isaías y prácticamente tendríamos toda la teología del Antiguo Testamento. Habla del final de Asiria, como he dicho, de Babilonia, y lo que les dice es, si vosotros reyes os volvéis a Dios, seréis intocables. Viene Senaquerib, nos lo explica Primera de Reyes, Reyes, Crónicas, Isaías. Viene Senaquerib, un ejército inmenso, un ejército de los más brutales de toda la época de la humanidad. Su táctica es, si alguien se me impone y lo destrozo, lo machaco, lo torturo, lo desmiembro, lo violo, lo cuelgo, la siguiente ciudad me va a tener miedo y se me va a entregar y me va a dar tributos. Pues esa era su táctica, ¿de acuerdo? Y a la tercera vez se rebelan, los exilio y me los llevo, ¿vale? Entonces, llega a Siria Senaquerib y lo único que hizo Ezequías, ¿sabes qué fue? Inventarse la pólvora. No se inventó ni la pólvora, ni cañones a distancia, ni drones voladores. Lo único que hizo fue orar. Viene un ejército, el ejército más brutal de la historia,
está a las puertas y lo único que hace es orar. Porque al final la oración, el poder no es lo que nosotros oramos, es a quién le oramos, ¿verdad? Ese es el gran poder de la oración. ¿Y sabes qué hace el ángel del Señor? Arrasa con 180.000 soldados asirios. Judá no tuvo ni que levantar un hacha, ni lanzar una flecha, no tuvo ni que afilar una piedra. Lo único que hizo fue orar. Y desaparecieron. Pero Isaías le dice, pero si desobedecéis, os entregaré a las naciones vendrán y os castigarán. ¿Por qué creéis que les costaba tanto seguir a Dios? Las matemáticas parecían simples, ¿no? Sigo al Dios de Israel, inexpugnable. ¿Os imagináis el testimonio que hubiese sido una Israel y una Judá, o una Israel unida, si hubiesen seguido a Dios en la antigüedad? ¿Qué tipo de nación hubiese sido? Si por la misericordia de Dios todavía están ahí. ¿Os imagináis qué tipo de nación hubiese sido para esta tierra? ¿Por qué les costaba tanto seguir a su Dios? ¿Por qué todas las otras naciones seguían a sus dioses y a Israel le costaba tanto? Razón número 1, os la doy. Las otras naciones tenían más dinero y más poder. Y más perversión, y más lujuria. ¿Qué es entonces lo que querían en el fondo ellos? Cuando estaban con Dios, su nación, Judá, era más pobre que las demás, pero era más justa, ayudaba al desvalido, eran más familiares, que dejaban de sacrificar, de quemar al primer hijo a Moloc, dejaban de enterrar a sus hijos para construir sus murallas, ayudaban al pobre, pero las otras naciones tenían más dinero y poder y otras cosas. ¿Qué es lo que querían entonces en el fondo? Dinero y poder. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que nos tira de verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir al Señor? Porque en el fondo nos tiran otras cosas que no son el Señor. Mira el análisis de Dios en Isaías 66:3. Mira lo que dice. Está diciendo un poco de cómo les seguían, pero no de corazón, que les era un gran esfuerzo. Mira de forma poética cómo lo dice. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. O sea, sacrificar a una de sus vacas era como si le mataran a un miembro de la familia, ¿no? No lo hacían de forma devota, ¿no? El que sacrifica abeja como si degollara a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Amaban su pecado. Es lo que amaban de verdad, su pecado. Eso es lo que les tiraba de verdad, su pecado. ¿Qué es lo que nos tira a nosotros? ¿Qué es lo que de verdad amamos? Y para poder hacerlo, mira lo que dice Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Qué poesía para decir que los humanos al final, para amar aquellas cosas que amamos, para amar nuestros pecados, decidimos decir que eso es bueno y que lo que dice Dios es malo. Terminamos diciendo que lo que nosotros queremos, lo que sentimos, lo que nos hace sentir vivos es lo bueno y lo que dice Dios es malo. Que lo que de verdad quiero es lo bueno y Dios es malo. Y por lo tanto tengo que convertir a Dios en malo y yo convertirme en bueno. Mira lo que dice Isaías 22:13. Isaías 22:13 dice que
hay gente que incluso sabe que lo está haciendo mal, pero comamos y bebamos porque mañana moriremos. Me da igual, no va a existir un mañana. Hagamos lo que queramos. Pero lo que estaba diciendo es Isaías 65:5. Dice así: el pueblo hablándole a Dios, quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. ¿Entendéis el proceso? Si me gusta algo mucho, aunque sepa que está mal, al final digo que eso es lo bueno y que Dios, que me dice que no lo haga, es el malo. En el fondo es como si Dios no tiene ni idea. Es que Jesús vivió hace 2000 años y ahora no tiene ni idea. Ahora vivimos en otra sociedad. Ahora hay otras cosas. Es que así no se puede vivir. Es que claro, con los poquitos evangélicos que hay me voy a quedar solo. Es que ¿habéis oído, sabéis cuál es la pregunta número 1 que se le hace en internet a preguntas sobre Dios? Creo que no es el título exacto en el buscador, pero era algo así. No me acuerdo exactamente la pregunta exacta que tenías que poner para que te saliera, pero era preguntas o problemas con el cristianismo o problemas con Dios o algo así. ¿Sabéis cuál es? Todos lo sabéis. ¿Cuál es el gran problema que te dicen para atacar a Dios? Para decir que Dios, en cierta forma, en el fondo lo que te están diciendo es que es malo. ¿Cuál es? ¿Por qué hay guerra? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Lo que decía Isaías. ¿Dirá la vasija aquel que la ha formado no entiende? ¿El alfarero no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo? Es decir, ¿quién hace la maldad en este mundo? Toda la maldad, casi toda, la produce el hombre, ¿no? Y vamos y le decimos a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo permites? Que eres malo. Lo que queremos en el fondo es que Él sea malo para yo ser el bueno y seguir haciendo las cosas que me dan la gana. Necesito que Él sea malo, que no tenga ni idea o que no exista para yo hacer lo que me da la gana. O que no tenga ni idea para yo hacer lo que me da la gana. Isaías lo que le decía era al pueblo, estáis haciendo lo malo bueno y lo bueno malo. Estáis buscando aquello que no es Dios y por eso vais a ser destruidos. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. No seréis destruidos por siempre. Dios tiene misericordia. Segunda parte de Isaías. Dios os va a sacar de aquí. Dios os va a traer consuelo. Dios os va a traer del exilio. Dios hará algo nuevo, mejor que lo antiguo. ¿Os imagináis a los judíos exiliados en Babilonia que habían matado a la mitad de su familia leyendo Isaías? Eso es lo que les trajo confort, lo que les hizo aguantar a un remanente y los que les hizo volver porque sabía que Dios traía esperanza y Dios iba a hacer algo mucho mejor que lo que ellos nunca habían visto. Pero claro, Isaías nos presenta dos ideas, ¿vale? Victoria y derrota. Hay un siervo sufriente, un servidor que va a sufrir. Esto ya es revolucionario. Que ese líder final sea un servidor y no un dictador, estamos hablando de hace 2700 años. Eso es ahora lo tenemos asumido que nuestros líderes humanos tienen que ser servidores, pero eso hace 2700 años no estaba tan claro, ¿vale? El siervo va a triunfar, pero también va a sufrir. Si tengo estas dos ideas, ¿cuál tiene que ir primero? Por lógica. ¿Sufres primero y después triunfas o triunfas primero y después sufres? No queda otra. Para triunfar de verdad, primero tienes que... Si vas a hacer las dos cosas, primero tienes que sufrir. Y eso es lo que no comprendieron en la época de Jesús. No tenían... Claro, porque Isaías todo el rato está hablando de la esperanza final, pero en su cabeza no cabía que primero había que sufrir. Y entonces nos encontramos esta canción del siervo sufriente que ha leído Patricia en Isaías 52 al 53. Y es algo absolutamente revolucionario, contraintuitivo. ¿Existe esa palabra? ¿Suena a español? No lo sé si lo es, pero a mí me suena bien. Contraintuitivo, contra tu intuición, ¿no? No existe, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? ¿Vale?
algo que iba en contra de toda razón. Esto es lo que iba en contra. Mas él, versículo 5 del capítulo 53, versículo 5 del capítulo 53. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos. ¿Qué sentido tiene esto? Es que no tiene sentido humano ninguno, ¿no? Es una locura. Decía Pablo, es locura para los que lo oyen, ¿no? Es palabra de locura a los que se pierden. Es como decir, oye, vas a entrar en la lista Forbes. Ah, qué bien, mira, voy a entrar a la lista Forbes, voy a empezar a cotizar en el IBEX. Qué bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Y te dice, mira, tú traes todas tus deudas al banco y te dan un pagaré y ya te dan una fortuna, ¿vale? ¿Te lo crees? Nadie te da duro por 4. No sabéis lo que estoy hablando, ¿verdad, juventud? Nadie te da 1 euro por 99 céntimos. Nadie. En inglés dice, no existe comida gratis. No existe almuerzo gratis. No existe. Si alguien te da algo gratis, tú tienes que devolverlo. ¿Verdad que si alguien te invita y tú no invitas de vuelta? Y esa persona lo hizo libremente, ¿no? ¿No? Pero ¿y si no lo invitas de vuelta? Agüita, ¿no? ¿Qué clase de persona, no? O sea que... Y viene Dios y te dice, tú ven a Jesús y lo único que tienes que traer es tu maldad. Es que no tiene sentido. Pero es que la otra opción la hemos intentado de toda la humanidad y no ha funcionado. Toda religión, toda creencia lo que intenta es, soy bueno, intento ser bueno, a ver si Dios me acepta, ¿sí o no? Y además está tan metido en nosotros que incluso los cristianos luchamos con no ganarnos lo que ya ganó Cristo por nosotros, ¿verdad? Hacemos muchas veces las cosas buenas casi no por agradecimiento y amor a Dios, sino porque tengo que ser bueno, porque casi como pagándole lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Tenemos que... Está tan metido en nosotros que nadie se lo cree. Pero es que es imposible que nos presentamos delante de Dios con nuestra bondad. Es que es imposible, lo hemos intentado y no funciona. Lo intentaron todos los reyes de Judá y no funcionó, no hubo forma. No hay forma en ti de presentarte delante de Dios y que Dios no te vea como una piltrafa llena de egoísmo. Las cosas más buenas que yo hago, en el fondo las hago por egoísmo, porque me hace sentir bien. A la persona que más quieres, si no te devuelve el amor, ¿qué dices que es? Hasta los padres, ¿no? Si nuestros hijos no queremos a nuestros hijos, ¿cómo decimos la palabra? Queremos a nuestros hijos de forma altruista, incondicional, ¿no? Hasta que le ponen la condicional y ya dices tú, este no lo quiero, este no me quiere mucho. Es que no nos podemos presentar delante de Dios con nada bueno de nosotros. Lo único es lo que Jesús hace en nosotros. Lo demás es que no hay nada bueno. Inténtalo. No va a funcionar. Así que la única solución es la de Isaías 53. Que alguien como Jesucristo, Dios hecho hombre, viva una vida perfecta. Él no puede ser imperfecto, porque si no en la cruz paga sus propios pecados. Él tiene que ser completamente perfecto para poder pagar el del otro, ¿no? Si él hace algo malo, solo paga lo suyo, tiene que pagar lo nuestro. Y tiene que ser hombre para poder sustituirnos, pero además tiene que ser Dios para poder hacerlo a todos. Si no, no puede, si no, es 1 a 1, ¿no? Tiene que ser Dios venir a esta tierra y Él,
curarnos por sus llagas. Que sus llagas nos curen a nosotros. Que lo que nosotros teníamos que pagar lo pague Él. Que los pecados que nosotros no pudimos solucionar, los solucione Él. Que la maldad que nosotros hicimos la lleve Él en la cruz. Que toda la bondad que no hacemos diariamente la haga Él en la cruz obedeciendo a su Padre. Que toda la gloria que nunca le dimos le dé Jesús la gloria en la cruz. Ese intercambio ilógico, irracional, lo dijo ya Isaías. Isaías miró por una mirilla y vio la solución final. Cómo iba a morir ese siervo sufriente, cómo iba a resucitar y cómo y por qué Él iba a morir para sustituirnos a ti y a mí. Así que terminamos. Isaías vio décadas antes la destrucción de naciones que parecían indestructibles, naciones que eran imperios y se han convertido en una anécdota histórica. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Asiria? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está? Anécdotas históricas. Da igual lo que estemos pasando en esta tierra, es una anécdota histórica. La única nación que quedará es aquel pueblo de Dios que quedará para siempre. Isaías 700 años después vio como el siervo sufriente iba a llevar el pecado de su pueblo y de sus elegidos. Y predijo algo que será realidad un día. Isaías 25:8. Dios destruirá a la muerte para siempre. Gloria a Dios. Dios destruirá la muerte para siempre. Y diremos, eso no sé si va a pasar o no va a pasar. Los que escucharon a Isaías pensaron que el Mesías nunca iba a venir. Tardó 700 años. 700 años eran muchos años y más en lo que aguantaba la gente en la época. Muchos años, pero al final vino. Y el Mesías volverá. El Mesías va a volver. ¿Y sabes qué? Tendremos un gran problema cuando vuelva. El gran problema de este mundo no es ni la enfermedad, ni la falta de dinero, ni la falta de salud, ni la falta de amor. Es Dios. Para ti y para mí, como humanos caídos, para esta sociedad corrupta, el gran problema es Dios. Ese es el gran problema. Ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie puede tocar nuestra alma. El único que le puede dar vida o puede separarla para siempre, ¿quién es? Isaías 27:5. ¿Os acogerá alguien a mi amparo que haga conmigo paz? Así que haga conmigo paz. Estás en el tiempo de hacer paz con Dios. Cuando Él venga, se acabó. Cuando tú vayas, se acabó. Estás ahora en el tiempo de hacer paz con Dios. ¿Hasta cuándo lo vas a retrasar? Tu gran problema es Dios. Tu gran problema es Dios. Te está dando una oportunidad de hacer paz con Él y te la está dando con todo su amor, habiendo hecho absolutamente todo. Lo único que te pide es que vengas, como dice Isaías, aquellos que vienen humillados, aquellos que reconocen quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué necesitamos y qué somos delante de Él y cuál es la solución final a nuestras vidas. Vamos a terminar en una oración. Señor, queremos tu paz. Señor, tú nos la ofreces, tú nos quieres dar paz. Señor, te pido que aquí, en esta mañana, si alguno no ha disfrutado de tu paz, que te busque, Señor, que la reciba, que encuentre esa idea, esa fe absolutamente contraintuitiva, ese regalo que regala absolutamente gratis, Señor, a nosotros, porque Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Bendícenos en esta mañana, Señor. Toca los corazones de todos aquellos que queremos, Señor, que entiendan esa idea, Señor. Hazlos entender, Señor. Despiértalos, Señor. Abre sus ojos. Resucítalos, Señor. Haz que entiendan esto que es totalmente ilógico. Que lo único que tú quieres, Señor, es un corazón contrito y humillado, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser profetas
allí donde vivimos, Señor. Ayúdanos a traer tu mensaje y tu evangelio a todos los que conocemos. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.